Hola Zuluminatis, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Pues de acuerdo. Hoy el tema a tratar en el vídeo de esta semana es el más allá. Porque a todos nos escapa un poquejo la curiosidad, todos somos de una forma o de otra. Pero a la hora de decidir, ahí ya dices no. Y si ya dices no, pues no. Y por eso yo quería hablar de este tema. Porque a mí ya me está empezando a entrar como cierta aprensión. Porque antes solo lo decían los calendarios maya y algún otro perdido por ahí. Pero es que ahora me lo meten hasta en la sopa. Y me está entrando como cierta inseguridad, ¿sabéis? Porque, a ver, pensándolo bien, que haya alguien que nos creó porque le apetecía o porque se aburría, no sé yo. Pero en cambio de los aliens hay pruebas casi en todos lados. Bueno, pruebas, indicios, señales, incongruencias podría llamarse. Pero aún no desconfiando, y si resulta que sí hay Dios o dioses, oye. Y al no creer, ya les estoy ofendiendo y a saber lo que me hacen. Porque la iglesia la pinto de una manera, pero igual es de otra. Sí. Claro, además a mí siempre me ha gustado más creer que cuando me muera voy a volver luego a vivir y no que me voy a quedar enterrado haciendo así. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pues sí, porque a mí me han criado en la religión católica y me obligaron a tomar la comunión. Y yo no me siento mejor por haberla tomado. Antes no se tomaba la comunión y no nos faltaban brazos ni piernas. Y luego te obligaban a ir a misa. Y eso era horrible. Pues, ¿qué te digo yo? Te despertaban y a ti no te apetecía y le decías a tu madre: no quiero ir a misa, quiero quedarme durmiendo, ya te dejo, haz lo que quieras, según el caso. Y tú, y en mi caso por lo menos, yo le volví a decir: pues me duermo. Y así he crecido, unos 5 minutos de después o de esta forma. Pero mami, hoy no me apetece ir a la escuela. Quiero quedarme en casa y preparar galletitas contigo. Pero bueno, vamos a seguir, que me estoy yendo por las ramas y al final no concluyo nada. Oye, pues rima y todo. Si es que tengo alma de poeta. ¡Mentira! En fin, vamos a ver las religiones que deberíamos poder escoger. Están el catolicismo, los testigos de Jehová, el islam, el budismo, el satanismo. Supongo que habrá que nombrarlo. Si hay P, hay no P. Eso es así. Es que he estado estudiando filosofía. Pero aquí no pasa nada. Bueno, ahora vamos a meditar conmigo. Quien dice conmigo dice todos juntos. Bueno, el caso es que lo vamos a hacer. Porque todo lo que digo suena mal o en forma de chiste verde. Bueno, vamos ya al ajo, que al final el vídeo dura 1 día y medio y no es plan. Vamos a ver los diferentes más allá que nos ofrecen cada una de las religiones, porque hay bastantes en el menú y solo podemos escoger uno. Sí, claro que escoger un más allá justo al final manda huevos, sí, pero como sea cierto y yo me salve y vosotros no, que mande huevos me la va a soplar por arriba y por abajo. ¡Qué lástima! Pero bueno, en principio me llamó la atención el budismo, porque predican la paz y el amor. Tengo la seguridad de que ningún antiguo compañero de religión me va a clavar un estacazo por detrás si luego al final me decido por otra. Y además que llevan ropa cómoda, para pasar la eternidad tranquilito. Sí. Pero luego vi en la gastronomía lo que prohíben, porque todas prohíben algo. Eso es así. Y si no, dímelo, porque yo no lo veo. Bueno, esto es una religión básicamente vegetariana, y entonces yo dije: ojo, si tenemos una mandíbula hecha para masticar carne, una eternidad a base de fruta y verduras, no sé yo. Claro, y luego ya viene la trampa, porque todas tienen la trampa, sí, de la reencarnación.
Yo me considero una persona bastante conformista. Dios, o lo que sea, me hizo así. Y esto de la reencarnación podría ser incluso divertido con mi conformismo actual. Pues, ¿qué te digo yo? Podría ser un perro, podría sentarme y tumbarme, una tortuga, yendo con la casa a todos lados. ¿Dónde voy a estar mejor que en mi casa? O incluso un puercoespín, pinchando ruedas o otras cosas. Pinchar me llena. Interpretarlo como queráis. Pero luego están esos animales que no me harían nada de gracia serlos, como un caballito de mar, sin pies ni manos. A ver, no se puede ni comer una planta. Un castor, que su única salida, aparte de comer madera, es convertirse en mutante y matar a la humanidad. Una medusa, que solo puede hacer el mal hasta sin querer. O un ornitorrinco, que tú no sabes por dónde tirar, que si no es hermafrodita es porque no quiere o no le ha dado la gana. Por eso, puestos a elegir, me dije, pues mejor esta, ¿no? Descartado ya el budismo, miré en el islam. En principio me atrajo bastante. Te ofrecen muchas mujeres, y muchas son muchas, incluso para ellos, me he informado, y son más de 60, y claro, a ver cómo logras que coman todas juntas, porque se supone que te pertenecen. Eso si no te has casado, que también te pertenecería a tu mujer. A ver cómo comen todas juntas, y atacan lo que quiera que ataque, y se puede armar la tercera y la cuarta guerra mundial, pero juntas. Y claro, ahí quieras o no, algo te va a salpicar. Y ahí ya, Alá, ya no tiene nada que hacer. Además de que no puedes comer cerdo. Entonces yo dije, el Islam descartado, vamos a otra. Y claro, pensé en el más allá católico. En principio bien, de instalaciones normales. Ya tendría todo el papeleo hecho, no habría que hacer nada, sería morirme y ya llegar. Pero hubo algo que me desanimó nada más entrar. Me desanimó que ya de entrada te prohíben el sexo. Pero qué manera de decirle a uno son esas, hombre. Aunque sea miénteme, pero no me digas eso. Con este palo que me llevé, la dejé a los católicos en los posibles y decidí mirar la última religión que me quedaba. Y otra doctrina religiosa que estaría dentro de los posibles serían los testigos de Jehová. Lo malo es que no te pueden hacer transfusiones de sangre, tendrás que dar alguna charla que otra y bueno, pues no te puedes comer morcillas. Pero ¿qué es esto comparado con lo que piden otras religiones? En el sexo es abierto, ¿qué más se puede pedir? A mí, personalmente hablando, lo que me gustó de esta religión fue que ya te dicen de entrada el nombre de a quien adoras. Te dicen ya que se llama Jehová, no como otros, el catolicismo, Dios, o el árabe, Alá, porque Alá significa, bueno, el Islam, no el árabe, Alá significa Dios traducido al árabe, en el Islam. Y bueno, llegado hasta aquí, me enfrento a la decisión moral de cuál elegir. Yo creo que voy a seguir como hasta ahora. Tengo todo el papeleo ya hecho, o sea que... Y lo bueno que tiene el cristianismo es que vas, te arrepientes y pasas. Sí, no tienes que firmar nada, no, te arrepientes y pasas. Para un lado, para otro, pero pasas. Menos lío, menos complicación, y al final, cuando entras adentro, ya haces lo que quieras. Mientras que no te vea el pez gordo, pues no pasa nada. Los que tengáis la desgracia de ser gays, solo en ese sentido, por lo menos. Porque eso en las religiones está prohibido, por lo menos en la mía, pues procurad no llamar la atención, ¿eh? Por favor. Estoy diciendo por favor, y lo tendréis que... Nada más, espero que les haya gustado este vídeo de reflexión sobre el más allá. Puede que algún día me replantee hacerlo sobre el más acá, pero de momento, no. Saben, lo de siempre, denle a like, suscríbanse si es la primera vez que pasan por aquí, comenten, y no olviden compartir el vídeo, ¿les gustó? Coméntenme a sus amigos, pero sobre todo a sus amigas. ¡Adiós! Estaban dos niños en un orfanato de monjas en el recreo. Los llamaremos
Jack y Kevin para entendernos. Jack pegó a Kevin y Kevin le respondió pues pegando a Jack. Entonces Jack le dijo, haz el caso a la Biblia, ¿acaso no dice que siempre has de poner la otra mejilla? Y entonces Kevin le respondió diciendo, sí, pero también dice que hay más satisfacción en dar que en recibir.